El bosque sabe tu nombre. Alaid Leceaga. Sinopsis. Un secreto oculto en lo más profundo del bosque, una mansión azotada por las olas, dos hermanas enfrentadas, un linaje de mujeres con un don extraordinario. A finales de los años 20 del siglo pasado, Estrella y su hermana gemela Alma llevan una vida privilegiada como hijas de los marqueses de Zuloaga, propietarios de una casa solariega y una mina de hierro en un pequeño pueblo suspendido sobre el Cantábrico. Crecen rodeadas de fiestas y lujos, pero también marcadas por un poderoso misterio. Porque Estrella y Alma no son como las otras niñas, herederas de un extraño don que pasa de generación en generación entre las mujeres de su familia. Viven a la sombra de una maldición según la cual una de las dos morirá antes de cumplir los 15 años. Así arranca esta historia llena de magia y pasión que nos lleva por medio mundo tras los pasos de su protagonista. Una mujer inolvidable que no dudará en hacer todo lo necesario, sin miedo al peligro ni a las convenciones sociales, por defender su tierra y el legado que lleva escrito en su sangre. Hoy os traigo mis impresiones sobre El bosque sabe tu nombre, la primera novela de Alaid Leceaga. La verdad es que no deja de asombrarme que alguien que se lanza por primera vez al ruedo de las letras se estrene con un novelón de más de 600 páginas. No solo hay que tener confianza en la historia que quieres contar, sino también en uno mismo. Y está claro que Alaid tenía motivos más que suficientes para confiar en su historia y en que llegara a todos los lectores. Personalmente he disfrutado muchísimo de este libro, que a priori, por su extensión, puede dar un poco de miedo o pereza, pero que una vez que comienzas, te atrapa sin remedio. Confesaré para empezar que el tema de la magia en la historia no sabía si jugaría a su favor o en contra, teniendo en cuenta que no es algo que esté habituada a encontrar en las novelas que puedo leer y que tampoco es algo que me emocione especialmente. Pero diré que no solo me ha gustado este mágico ingrediente en la narración, sino que además es un componente muy importante sin que la historia no funcionaría. La novela nos sitúa en el País Vasco, en Basondo, un lugar imaginario en la década de los años 20, y la historia arranca cuando Alma y Estrella, gemelas idénticas salvo por el color de los ojos, una tiene los ojos amarillos y la otra de dos colores, amarillo y verde, hijas de los marqueses de Zuloaga, viven de su diaria incursión en el bosque que hay enfrente de Villa Soledad, la mansión en la que viven. Alma, que puede hablar con los muertos, ve a su abuela, que acaba de lanzarse por el acantilado, y ésta le revela que antes de cumplir 15 años, una de las dos morirá. Vamos a leer esta parte. Mi abuela, Soledad, se casó con un hombre mucho mayor que ella y dejó su tierra para no volver jamás. Ella vivió aquí, en esta casa que lleva su nombre durante casi toda su vida, pero nunca olvidó su verdadera tierra. Pensaba cada día en su casa verdadera, hasta que una tarde se cansó de añorar su tierra querida y saltó al mar. Alma y Estrella son herederas de diferentes dones que van pasando de generación a generación. Entre las mujeres de su familia y la profecía de la abuela se cumple puntualmente. Así que será la hermana que quede con vida la narradora de esta extraordinaria historia, aunque siempre estará acompañada por el fantasma de su gemela. Con ella viajaremos a través de los años a diferentes lugares, y es que tras la muerte de su hermana en terribles circunstancias, sus padres la enviarán primero a un internado inglés. Tras algo que ocurre en el internado, vuelve a Basondo para acabar marchándose a Estados Unidos, y tras pasar allí unos años volverá una vez más al que considera su hogar en una época de posguerra donde la escasez de todo hace que Villa Soledad parezca un viejo caserón abandonado y no la maravillosa casona que ella recordaba.
Preparada para luchar por lo que quiere, viaja a Madrid, dispuesta a hacer lo que sea para encontrar la ayuda que necesita y así volver a poner en marcha el negocio familiar. Unas minas de hierro de las que su padre era propietario y de las que dependía prácticamente todo el pueblo e intentar de una vez por todas encontrar la estabilidad de su vida. Lo que ya no os contaré es si lo logra o no. Por supuesto, en este pequeño resumen que acabo de hacer, he omitido la parte más jugosa de la narración, aquello que le va ocurriendo en cada lugar en el que vive y que le hace viajar al siguiente, incluso el nombre de la gemela narradora, pero de verdad que vale la pena que os adentréis en la novela y lo vayáis vosotros mismos descubriendo todo poco a poco. Sí, me encantaría hablaros de lo mucho que me ha gustado la protagonista de esta historia, un personaje maravillosamente caracterizado. Es cierto que al principio no acababa de conectar con ella. Me parecía algo caprichosa, envidiosa y sí, existía el enfrentamiento con su hermana que menciona la sinopsis de la novela porque todo el mundo parecía conectar más con esta. Pero en el fondo tampoco era tan diferente. En todo caso, a pesar de esas envidias y ese modo de acusarse a veces la una a la otra, sentían que un hilo invisible las conectaba. Y aunque una de ellas muere enseguida, no deja de acompañar a la otra a lo largo de la narración. La imagen de la una nunca cambiará y seguirá siendo siempre la niña que era cuando murió. La otra, sin embargo, crecerá, madurará, la veremos evolucionar y convertirse en una mujer muy diferente a la niña que fue. Ambas nacieron en una época en la que las mujeres eran poco más que un florero. Una mujer atacaba lo que ordenaban, no protestaba y si se tenía que enfadar, desde luego no lo hacía con el hombre que había provocado su pesar, sino con cualquier otra persona que estuviera alrededor. Vamos a hablar un poquito de un extracto. No me di cuenta de lo que sucedía en realidad hasta varios años después, cuando mi madre me dijo algo parecido en la biblioteca, la noche en que casi le prendí fuego. Me enfado contigo porque no puedo permitirme enfadarme con el marqués. Mi madre había sabido ya entonces que su supervivencia y la nuestra, en cierto modo, pasaba por elegir siempre al marqués. Incluso cuando las circunstancias eran demasiado terribles o humillantes para ella. Una hija ilegítima y de otra muerta no tenía más remedio que ponerse de su parte o perdonarle. Pero nuestra protagonista está cansada de estar supeditada a las órdenes de los hombres. Ha estudiado, es inteligente y se ve capaz de tomar decisiones importantes. Además, no le importa reconocer que hará lo que sea, incluso asociarse con quien haga falta para lograr sus objetivos. Es una mujer atrevida, con un claro propósito y simplemente busca soluciones a sus problemas sin importarle la opinión de los demás. Llegados a este punto, no sé yo si haría alguna de las cosas que ella hace. Entiendo sus motivos, pero quizá hay que marcar un límite y ciertas asociaciones ya se veían peligrosas antes de empezar. En todo caso, su valentía y su rebeldía y su arrojo, la pasión que pone en cada decisión que toma y en general la evolución de este personaje me han gustado muchísimo, al igual que algunos de los personajes secundarios que la acompañan y que están también estupendamente perfilados, destacando, como no, a Catalina, que siempre ha vivido en Villa Soledad, con su madre, Carmen, niñera de alma y estrella, a Liam Sinclair, un peculiar personaje que irá apareciendo y desapareciendo de la historia hasta el momento que encuentra su lugar, o incluso Tomás, un personaje que ambas hermanas conocen de niñas y que nunca llegó a salir de Basondo. Destacaría también, casi como si fueran dos personajes más de la novela, el bosque que también conocen las dos hermanas y en el que se sienten tan seguras, y la propia mansión, dos lugares que a los que la autora nos traslada de forma inmediata gracias al magnífico trabajo de ambientación de la novela.
Ambos escenarios son parte de su legado y la novela es la lucha por protegerlo a costa de lo que sea. El bosque sabe tu nombre es una novela dividida en 4 partes: fuego, agua, viento y tierra. Y está estupendamente escrita. Es de lectura ágil, muy visual y también difícil de cuadrar en un solo género. La autora se sirve de ella para hablarnos de la sumisa situación de la mujer en las primeras décadas del siglo XX, de las diferencias entre las distintas clases sociales. Toda la narración está envuelta en un halo de misterio gracias a los dones de las mujeres Zuloaga, al que ayuda que Villa Soledad se halle situada frente a un bosque envuelto siempre entre brumas y cerca del acantilado desde donde saltó la abuela de las gemelas. Sin ser una novela histórica, la autora refleja determinados hechos históricos que nos ayudan a situarnos sin problema, como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la presencia de nazis en España. También es un libro con intriga y misterio y a la vez te da la sensación de estar leyendo un cuento para adultos en el que, por supuesto, hay un lobo. Aunque aquí el malvado de la historia estaría representado por 2 personajes: Villa, de quien prefiero no contar nada, y el Marqués, padre de Alma y Estrella, y al que sus propias hijas jamás han llamado papá. Un hombre despreciable que no ha querido a ninguna de las mujeres que le han rodeado, incluyendo su propia madre. Aunque en mi opinión, lo que era el Marqués es un cobarde de tomo y lomo, temeroso del don de esas mujeres y que se escudaba en su posición económica y social para hacer lo que le daba la gana. En resumen, he disfrutado muchísimo de esta novela. Creo que la lectura no decae en ningún momento y el final me ha parecido estupendo. Y me alegra saber que es una novela autoconclusiva, creo. Pero da igual, porque me encantará leer otra historia escrita por esta mujer que ha entrado en este mundo de las letras por la puerta grande. La abuela Soledad tenía poder también. Por eso hablaba el idioma secreto de los pájaros, sabía cuándo crecerían las rosas del jardín o conseguía que los árboles dieran mejores manzanas. Ella sentía el fuego dentro, igual que yo. Como he dicho antes, El bosque sabe tu nombre es una novela que no sé en qué género enmarcar. No sé si en el realismo mágico, en la novela histórica, en la de terror, en el drama o en la novela negra, porque toca todos los palos y sale triunfante de cada uno de ellos. Los personajes son realistas y no hay nada de artificio en ellos. La protagonista sufre una transformación total de principio a fin de la novela. Es un personaje grandioso, irrepetible, con mucha fuerza interior que consigue hacerse con la voluntad del lector. Las descripciones de los entornos son maravillosos, trasladándote a otra época y a otros lugares con gran facilidad. Nos encontraremos, como he comentado con anterioridad, con esa España de ricos terratenientes y pobres trabajadores. Esa España donde la mujer, fuera del estatus que fuera, valía menos que un papel de fumar. Esa España donde daba miedo respirar y cómo no hablar la España de los muertos en las cunetas y de los maquis en los montes. En las 100 últimas páginas, os aviso, os sentiréis como yo me he sentido, nerviosa, en tensión, desesperada, deseando llegar al final para ver si se solucionaba la trama o si iba a ser tan terrible como yo me temía. Resumiendo, pienso que El bosque sabe tu nombre va a ser una de las mejores novelas de todos los tiempos. Me ha encantado, me ha enamorado, me ha embrujado. Leedla, no os vais a arrepentir. Una auténtica sorpresa de una autora novel y que espero que no os la perdáis. Hacedme caso, de verdad. Me ha gustado muchísimo. Antes de acabar, me gustaría exponer una cita de este libro. Es mi familia, pero ya no son como yo los recordaba. Ahora son distintos, o a lo mejor he sido yo, no lo sé.
pero nada es como antes.